Bueno, de cuando en cuando, eh, ordenando los papeles en casa y revisando las carpetas, tarea a la que me tengo que entregar para que no se produzca un caos absoluto con la cantidad de cosas que tengo entre manos, aparecen algunos materiales antiguos y anotaciones de conferencias o de participación en mesas redondas que me sorprenden a mí mismo porque son como cuestiones que luego no he desarrollado en textos, en ensayos, en catálogos o en libros. Y bueno, me vuelvo ahí como un poco nostálgico de lo que pudo haber sido y no fue, y sobre todo trato de sacar partido de esas anotaciones. Y en estas secciones de apostillas varias, pues me parecía a lo mejor oportuno recuperar una carpeta que tengo aquí en mi mano, que pertenece a un encuentro que se hizo en el Museo de Arte Moderno y en la Facultad de Artes y de Comunicación de la Universidad de Antioquia, en Medellín, ya hace muchos años, como digo, y fue un seminario de prácticas artísticas contemporáneas. La apertura la hizo Lucía González, que era la directora del Museo de Antioquia, y José Antonio de Ori, que era en ese momento el agregado cultural de la Embajada de España en Colombia. Luego hubo una conferencia de Laura Revuelta del ABC Cultural sobre marketing y espectáculo en el mercado del arte. Luego al día siguiente una ponencia, bueno, no ese mismo día, una ponencia de Alberto Ruiz de Samaniego. También una mesa redonda en la que participaron Laura, Alberto, yo mismo, y la conducía Marianne Ponsford, directora de la revista Arcadia. Y el 2 de abril daba yo una ponencia que se titulaba Todo lo contrario, intereses mezquinos y prejuicios, nuevas consideraciones sobre el sobrino de Oscar Wilde, que es sí un material que recogí en alguno de los libros que publiqué hace unos años. Pero de repente encontré en esta carpeta unas hojas con unas anotaciones que tienen que ver con cosas que fui apuntando en los folios que nos suministraron aquí en el Congreso, y son estas cuestiones. Por un lado, anotaba que Lucía González hablaba del miedo a la crítica y sobre todo también del peligro de las relaciones entre arte y crítica, y eso me llevaba a pensar en las relaciones entre arte y peligro, y sobre todo el olfato de lo peligroso, pero también el olfato de las posibilidades que tiene la crítica, y también a poner aquí la frase donde está el peligro Hölderlin, es decir, la cuestión de donde está el peligro surge lo que salva. Me parecía que una cuestión importante, por eso la noté, era la cuestión de las fuerzas, el valor y el sentido, y sobre todo tratar a través de la crítica no de banalizar lo que la obra dice, sino de revelar la complejidad de la obra de arte, tratando de plantear la apertura de nuevos campos sensoriales, ¿no? Me parecía que había que ir contra el literalismo, buscando nuevos relatos, que a su vez esos nuevos relatos de la crítica y del arte tendrían que ver con nuevas posibilidades para la vida, y sobre todo no jerarquizar o degradar, sino hablar de si era posible o si es posible sentir de otra manera. En este sentido, o de este modo, la crítica es una batalla constante contra la homologación, pero también contra la cultura y la crítica como ejercicio del afterword, esto es, de lo epilogal o de la pospalabra, algo que también ya trató Josh Steiner en su polémico libro Presencias Reales. Otra cuestión que también anoté aquí es que había que trabajar contra la política cultural del consenso o contra la política cultural de un pseudoconsenso, buscando nuevas imágenes del pensamiento, dado que la verdad no es el fin del pensamiento artístico, sino que tiene que ver con lo que Nietzsche llamaba lo noble y también la expresión de la vida. Ahí apuntaba que la estupidez y la inanidad son el enemigo del arte, es decir, que en cierta medida el arte tendría que liberarnos de lo obvio y de los estereotipos, aunque a veces recae en ellos, como sucede fundamentalmente con los epígonos, que además tienen por objetivo fundamental servir a una firma, a un yo o a una autoría. La pregunta siempre filosófica desde Nietzsche y también del arte es la de quién habla, y sobre todo si es posible hablar contra las consignas, con un pensamiento que a veces tiene que ser polémico, agresivo o activo en el sentido de Nietzsche, pero que también reformule constantemente las relaciones del arte con la política, entendiendo que el arte es lento, sobre todo en este mundo acelerado que es el mundo global, y que el arte no es traer las cosas
cerca de nosotros, sino también custodiar en cierta medida una distancia y también evitar a veces el efecto Larsen, ese efecto del acoplamiento. El peor arte, escribí aquí, es a veces el arte de lo peor, y a veces lo peor viene de la mano de la urgencia del mercado y sobre todo el modo en el que el mercado del arte secuestra el diálogo cultural y crea tan solo una pauta de retorización. El arte trabaja, decía aquí, con la mediación, y el arte es un modo de la mediación y sin duda tiene un carácter de absoluta ambigüedad. Para Francis Picabia, el arte es la transformación de lo inútil en impredecible. ¿Son zonas las del arte de una realidad ambigua o son modos de manifestación de otras formas de vida? También aquí apuntaba que el arte tiene a veces por función combatir el resentimiento y no aliarse con la estupidez y mostrar ese resto incomprensible de la realidad, tal y como lo formulara Schelling, para acercarse al fundamento de la existencia. Y a veces el fundamento de la existencia no es otra cosa que la angustia y lo inhóspito, lo extraño que se encuentra en el seno de la familiaridad. La obra de arte, como decía yo aquí o escribí aquí, pensamiento violento, es un modo, valga la redundancia, de violentar a las reglas y a las certezas, y si nos acerca a cosas es porque plantea lo que llamaríamos una vecindad peligrosa. Donde está, decía Heidegger, el espanto y el peligro, crece la felicidad del asombro. En este sentido, dedicarse a la crítica o a la estética es a veces plantear una suerte de topología de las incertidumbres, porque siempre hay que interpretar la obra, es decir, la obra no va de suyo, no está interpretada, y el arte da que pensar, en el sentido de una finalidad sin fin, algo que ya subrayó Immanuel Kant. Y hay que entender a veces el arte en una clave no solo de obsesión interpretativa, sino de obsesión conspirativa, tal y como hacen los hombres del resentimiento, que es peor que el último hombre. Es decir, lo que tenemos que intentar dejar atrás es la mediocridad y la cultura de la queja, sin tampoco asumir el papel de los verdugos, ni plantear un complot nihilista que solamente sea un complot contra todo lo superior, pero tampoco a asumir ni aceptar la depresión de la vida contemporánea que a veces conduce a un arte descaradamente autoflagelante. El hombre del resentimiento, en los términos nietzscheanos, condena la representación. No hay realidad, todo es texto, no se puede hacer nada, no se puede enfrentar lo real, en el sentido de la asunción del simulacro y del status quo de lo simulacrico en la clave de Baudrillard. Y aquí también marcaba que había que restaurar lo real un tiempo antes de que se empezara a poner de moda la lacanización y el retorno a lo real en la clave de Hal Foster, entendiendo lo real, insisto, como un dominio incierto, como una preocupación por el resto, tal y como formuló magistralmente Ángel González García en la conferencia que abre su libro sobre el resto, publicado por el Museo Reina Sofía y también por el Museo de Bilbao, un resto que no es necesariamente escatológico. Escribo, decía Fernando Pessoa, para hacer más real la vida. Y aquí, sin duda, podríamos citar también a Deleuze en su Diferencia y repetición, cuando hablaba de hacer funcionar a la vez todas las repeticiones para intentar activar las diferencias, y a veces el teatro de la crueldad, con lo que tiene de imbecilidad, haciendo que se inserte el teatro de la crueldad, en el sentido de acto, en la vida cotidiana. Se trataría de elevar la vida a la altura de lo que el arte prometía, porque el arte es, perdón por estas definiciones tan dogmáticas, una técnica de intensificación de las sensaciones, no es una negación de la vida, sino que implica constantemente una defensa de la jovialidad, esto es, no es ni optimismo ni pesimismo, o en todo caso sería un pensimismo de la fuerza. Hay que dar ejemplos constantemente de objetos nobles, de fuerzas subyugantes y transformadoras, de lo que supone en el arte, en la filosofía, en el pensamiento y en la vida la diferencia y el placer. Esto es la chispa, el goce y la motricidad. Frente a la proliferación de los clichés, frente al estado lamentable de la imagen, no se trata de pensar lo que hay detrás, pero sí hay que pensar las imágenes ocultadoras, especialmente la nuestra, que es una civilización del tópico. Lo que pide el arte es ciertamente socavar el tópico. Y tiene que ver, sí, con la estupefacción, pero esto hace que sea importante que nos volvamos o que podamos volvernos en algún sentido visionarios. Y no solo visionarios de lo glamuroso, que es esa niebla, esa neblina de la que hablaba Tolkien, que va a asumir, por ejemplo, el glam rock, sino más bien
una dimensión del arte como interrupción, como aquello que enrarece, como algo que no es meramente la epidemia de la ausencia de una teología negativa, y también entendiendo que el arte es un comportamiento intempestivo. Eso no quiere decir que baste con parodiar, ni con entregarse a la nulidad, a la bagatela, a la inanidad. Hay que recobrar las fuerzas enormes del arte, que es algo que ha propuesto, por ejemplo, Christoph Menke. Hay en este sentido que ser nietzscheanos para hacer venir el pensamiento y para encontrar la potencia y la intuición vital. Entendiendo que todo eso va a llegar en bloque y que todo eso que llega fatiga muchísimo y nuestra obligación es asumirlo, desplegarlo, darle espacio, anotarlo, como si fuéramos los cartógrafos de un nuevo o paralelo National Geographic de lo incierto, en el que, sin caer en la retórica de la universalidad, ni en las propuestas apropiacionistas o anexionistas de carácter colonizador, tratemos de acercarnos a una terra non descoperta, a una tierra no descubierta, que puede ser la tierra o el dominio en el que tierra y mundo permitan la fricción y la aparición de una chispa, de un fulgor, de algo diferente. Estas son las notas que tomé allí mientras escuchaba a los compañeros y mientras pensaba en mi intervención en los conversatorios, que por cierto duraban horas en Colombia y que a veces nos dejaban absolutamente exhaustos al grupo de los amigos, Laura, Revuelta, Alberto de Samaniego y a mí mismo, pero sobre todo fue en aquella ocasión en la que, escuchando a estos colegas, a estos críticos, pues me surgieron esas ideas. Algunas de ellas son apropiaciones de lo que escuché, pero también son cuestiones que no he desarrollado en otras ocasiones por escrito y me parecía que por lo menos podían quedar aquí sedimentadas en este modestísimo vídeo de la sección de apostillas.